Muy buenas, aquí tenemos el CX-5 de Mazda, un nuevo integrante del segmento sub-C que llega con un mejor dinamismo, un espacio interior destacado, buenos motores, buen equipamiento y sobre todo mucha más calidad. Y lo hemos querido comparar con otro vehículo, no lo queremos comparar con otro sub-C, puesto que entendemos que quizás haya familias que estén buscando otra alternativa a este tipo de vehículos. Lo hemos querido comparar con un vehículo que tiene también tracción total, que tiene un motor potente como este y que tiene un equipamiento muy destacable. Así que hemos querido probarlo con un hermano de gama, un hermano de producto dentro de la gama Mazda. Y no es otro que el nuevo Mazda 6 Wagon, con un motor de 175 caballos, caja automática, así que vamos a ver cuál de los dos es mejor para una familia que tenga en mente un sub-C. ¿Arrancamos? Las dimensiones del Mazda CX-5 apenas han cambiado. El largo tiene ahora 4,55 metros, apenas 5 milímetros menos que la versión anterior. El ancho llega hasta los 1,84 y la altura se queda en 1,68 metros. La gama de motores sigue siendo prácticamente la misma, pero han recibido cambios que han redundado tanto en el rendimiento como en el consumo. Esto a pesar de que el CX-5 es de media 40 kilos más pesado que su predecesor, dado que ha aumentado la rigidez torsional hasta un 15%. Ese aumento de la densidad de los materiales ha hecho que el vehículo sea más pesado. También se le ha añadido más equipamiento que lógicamente aumenta el peso del vehículo. Aún así, los consumos por media solo han aumentado entre 400 y 500 centímetros cúbicos. La gama de gasolina empieza con el 2.0 de 165 caballos y el 2.5 de 195 caballos que llegará en octubre. La gama de diésel la componen dos motores, el 2.0 de 150 caballos y el de 175, que es la unidad que estamos probando, que además viene con cambio automático de 6 velocidades y la tracción total. Muy bien, lo apagamos para enseñaros el interior. Todo el concepto de diseño del nuevo Mazda CX-5 está en torno al concepto Jinbaitai, que en japonés quiere decir algo así como la unión entre el ser humano y la máquina. De hecho, todos los mandos, todos los testigos, toda la ergonomía está centrada en el conductor. Y eso la verdad es que se nota, porque a la hora de sentarte a los mandos del CX-5 notas como que todo es fácil de manejar, todo queda muy a mano, los mandos funcionan muy bien, los botones tienen un tacto espectacular. Y eso se agradece a la hora de conducir. Bueno, pues cuanta más facilidad tengas, mucho mejor. Una de las cosas que más nos ha gustado de este CX-5 es el aumento de la calidad percibida. Y diréis, bueno, pues como todos, sí, como todos, pero en el caso del Mazda es incluso mayor esa sensación. Fijaos, en esta versión, que es la versión Zenith, la tope de gama, tenemos un salpicadero con un pespunte que además se agradece que tengas la misma uniformidad, es decir, no vaya dando saltos, hay un pespunte más alto que otro. Es exactamente el mismo en esta pieza que simula el cuero, exactamente igual en las puertas, y la verdad es que es muy de agradecer que hagan este ejercicio tanto de estilo como de calidad. La madera que está en esta pieza, que la verdad es que se agradece bastante. Tenemos también una pieza negro piano, plástico negro piano, que ya sabéis lo que opinamos de él. Y luego tenemos aquí los mandos de control, un mando de control que además se controla con un joystick giratorio y que nos ha gustado mucho, con cuatro teclas más una personalizable 5, que nos van a permitir realizar bueno, pues funciones con un camino corto directamente a la multimedia, al menú principal, a la navegación.
dar marcha atrás a las funciones que hayamos elegido o simplemente elegir un botón mágico donde podamos programar una función concreta. Dicho esto, la capacidad de huecos y de sitios para colocar nuestras cosas es descomunal. Tenemos una gran guantera con una serie de piezas que nos van a ayudar a, bueno, pues a depositar nuestro teléfono móvil. Tenemos también una toma de 12 voltios, dos tomas USB para recargar. Y luego aquí tenemos otro gran bolso abierto con una toma de 12 voltios y todos, como os he dicho antes, guarnecidos y completamente revestidos. Aquí tenemos dos reposavasos y una guantera de bastante capacidad, profunda, además está refrigerada, y tenemos unos bolsos en las puertas bastante grandes. En definitiva, todo orientado hacia el conductor, pero con un aumento de calidad percibida muy grande. Además, esta versión que lleva los asientos de cuero, un cuero que resbala un pelín, pero a nosotros eso nos gusta, porque tampoco nos gusta quedarnos en el sitio y que la ropa no se mueva. Nos gusta que haya cierto deslizamiento. Los asientos recogen muy bien, tienen un tamaño de banqueta más que considerable y son ultra cómodos. Es verdad que no son los más deportivos del mundo, pero tampoco estamos ante el coche más deportivo del mundo, lógicamente. Es uno de los SUV más dinámicos, es uno de los mejores en ese sentido, pero no es un deportivo. Así que vamos a ver qué tal se comporta y también vamos a ver las plazas traseras. Bueno, pues aquí estamos en las plazas traseras. Plazas traseras que tienen bastante espacio, todo hay que decirlo, y tiene cosas que me han encantado. Primero, tienen toma de aire trasera, que no todos los coches pueden tener. Es verdad que no tenemos control de la temperatura, pero si lo tienen delante podemos llegar a un acuerdo. En cuanto a capacidades, bolsas en los asientos con bastante capacidad, además son flexibles y tienen mucha profundidad. Unas bolsas rígidas de poca capacidad en las puertas traseras. Y luego aquí hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo y que es la primera vez que lo veo en un generalista o en un compacto de volumen. Tenemos dos posavasos, tenemos un pequeño hueco que podría valer para monedas o incluso para un bolígrafo, y luego aquí tenemos una pequeña guantera que tiene dos tomas USB, es decir, tenemos aquí las tomas USB y no las tenemos aquí. Y diréis, ¿y por qué las han puesto aquí? Bueno, pues porque cuando ponemos aquí el cargador, un USB o un enchufe, si alguien pasa y le da una patada para pasar de un asiento a otro, te quedas sin enchufe. Aquí mucho mejor. Además está perfectamente guarnecido y fuera del alcance de la gente que pueda estar mirándolo. Lo dejas cargando, cierras y aquí paz y después gloria. El nuevo CX5 tiene apertura eléctrica en el portón y tiene una capacidad de 477 litros. Está en la media de los competidores. Y luego además tiene un hueco de unos 49 litros aquí debajo, que incorpora el altavoz, el amplificador del sonido, del sistema de sonido Bose, los triángulos y compartimentados una serie de huecos para poder poner pues, herramientas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que tenemos la posibilidad de dividir en proporción 60-40 los asientos, tirando de estos tiradores de plástico y haciendo que los asientos se abatan. Y luego tenemos esta cortinilla que podemos tener con capacidad para que se abra y se cierre automáticamente con el portón. Iluminación la justa, tenemos una toma de corriente y unas correas para poder sujetar la carga. Vamos a ver qué tal funciona este CX5 en carretera. Bueno, pues dinámicamente el CX5 la verdad es que tiene muchos componentes que nos hacen pensar que estamos ante uno de los mejores coches de la categoría en ese aspecto. Veréis, sin tener que recurrir a sistemas de conducción, ni modos de conducción, ni suspensión pilotada, tiene un compromiso casi perfecto entre sensaciones al volante, diversión al volante y comodidad de marcha. En carretera es súper cómodo.
hay que aplaudir a Mazda por ese balance que ha conseguido en las suspensiones para tener un coche que balancea muy poco, que cabecea aún menos y que tiene una comodidad en marcha apabullante. Y luego además que es un coche muy divertido de conducir. También tenemos que decir que el Mazda CX-5, al igual que el Mazda 6, que fue quien lo estrenó, incorpora un sistema de vectorización de la fuerza G, que lo que hace básicamente es, mediante la reducción del par, cambiar el centro de masas para poder ofrecer una mayor adherencia en la rueda exterior delantera. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Bueno, pues que el coche tenga más adherencia tanto en la entrada de la curva como a la salida de la curva. Y con eso ofrecemos más adherencia en el eje delantero, un mayor control en la curva y sobre todo a la hora de poder salir, salimos con más adherencia, con lo cual tenemos también un mayor control en la salida. Os podrá parecer una tontería, os podrá parecer que, bueno, pues que eso lo hacen otros fabricantes con una parametrización del ESP. Bueno, no es exactamente lo que hace el sistema de control vectorial de la fuerza G. Sí que lo que hace es crear un sistema que es totalmente transparente para el usuario, pero que evidentemente funciona, porque nosotros sí lo hemos notado yendo a buen ritmo en una zona de curvas, como este coche es capaz de realizar maniobras de forma muy sencilla y también de forma muy segura. Curva, 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 y ves que el coche cada vez te va dando más información, te vas haciendo rápidamente con el control del volante. Dicho esto, la primera sensación al entrar en el CX-5, como hemos dicho en la parte de presentación del interior, es calidad. El salto, que ya era bueno el CX-5 anterior, pero el salto que hay entre la anterior generación del CX-5 y esta es abrumador. Ya no solo es la calidad de los materiales, que como hemos dicho antes es cierta, es que no hay ruido, el sonido, el nivel sonoro del interior es escandalosamente bajo. De hecho, cuando hemos circulado por autovía a ritmo legal, la velocidad parecía que no se notaba ni siquiera el ruido mecánico, tampoco el ruido de rodadura, que era incluso el sonido más alto que podíamos escuchar. Y es cierto porque se ha hecho mucho trabajo a nivel de interior, en nivel de reducción de ruido, sobre todo en el tema de los vidrios, son mucho más gruesos y tienen una absorción mayor de ese nivel sonoro. Un 10 para Mazda en ese aspecto, porque tenemos un coche también cómodo, pero muy agradable para la hora de viajar, no tener que estar escuchando un ruido constante de viento, ruido mecánico, etcétera, etcétera. Eso, un 10. Bueno, en cuanto al comportamiento del motor, la respuesta de la caja de cambios, etcétera, bueno, tenemos que decir que este motor Skyactiv-D 2.2 de 175 caballos y 400 Nm de par es un motor dentro de la gama de motores de similares características, un motor bastante bueno, es decir, tiene mucho empuje, eso hace que el CX-5 sea un coche realmente rápido. Y lo único que la caja de cambios tiene una orientación sumamente confortable. Es una caja de cambios que responde bien, los cambios los realiza muy suavemente. Es verdad que hace un cambio que parece que alarga un poquito la aplicación del embrague. Se nota cómo acelera y va soltando poco a poco el embrague, pero bueno, es una característica, no es un defecto. Lo hace para que sea todo mucho más suave, y lo es. A la hora de reducir varias velocidades y de responder al pisotón, ¿veis? Nada, es un segundo. Es un segundo, y es verdad que luego la segunda marcha, ¡pum!, es un pelín más brusca de lo normal. Pero es normal porque, bueno, hemos subido mucho de vueltas y la caja de cambios pues se tiene que volver a normalizar de alguna manera. Pero es verdad que no es una caja de cambios diseñada para el comportamiento deportivo, pero responde perfectamente a los requerimientos del usuario medio. ¿Sabéis? Ya he tenido una sensación con este coche muy agradable a la hora de conducir.
es como cuando te ponen un filete, un buen filete, un buen solomillo, y el primer corte que le das al solomillo, ya sabes que te va a gustar ese solomillo. Es como cortar mantequilla. Bueno, pues cuando me subí a este coche en la presentación que hubo en Barcelona, yo ya sabía que este coche me iba a gustar en la prueba. Y no ha sido más que ratificar día tras día esa sensación. Es de los pocos coches que me han gustado al primer vistazo. Es verdad, es un coche ciertamente atractivo, tiene un diseño muy bonito. Este color es, sinceramente, un espectáculo, sobre todo cuando le da la luz del sol en su plenitud. Pero ha sido al subirme en el coche, es decir, todo cuadra. Es cómodo, mis rodillas tocan zonas blandas, el volante está en una posición perfecta, el asiento me cubre bien la espalda, el reposacabezas está cerca de mi cabeza, todo fluye. Y luego te pones en marcha, coges el coche, el motor responde bien, hace un ruido razonable, la caja de cambios funciona bien, es muy confortable, los consumos, el tacto de los elementos, el sistema de sonido Bose, que es espectacular, todo funciona bien y cada día te apetece coger el coche. Eso para mí es fundamental. Que un coche te guste y que estés deseando cogerlo al día siguiente es la mejor de las pruebas de que han acertado con ese coche. Después de habernos metido en el CX5, nos metemos en el Mazda 6 Wagon y vemos que todo nos suena. El nivel de acabado es el más alto también y vemos que tanto las piezas, climatizador, pantalla del navegador, sistema de control del navegador y del sistema de infoentretenimiento, volante, mandos de control, todo tiene relación, es que son prácticamente idénticos. Pero, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el espacio disponible. Antes en el CX5 habéis visto que yo tenía mucho espacio disponible en la cabeza y aquí tengo menos. Incluso el CX5 también tenía techo solar y aquí, teniendo techo solar, ya tengo cierta dificultad para rozarme con la cabeza. Como veis, el SUV en este aspecto, en el aspecto del espacio en las plazas delanteras, gana por goleada. En cuanto a los acabados, pues vemos también un vehículo muy bien fabricado, con detalles como esta pieza de cuero, que está también pespunteada y con un control de pespunte perfecto. Tenemos también pespunte en esta parte de la consola, los asientos en cuero de grano fino, exactamente el mismo cuero que tenemos en el CX5. Lo que pasa es que como tenemos más perforación, resbala un poco menos. Luego la consola, bueno, pues tenemos aquí los reposavasos típicos, tenemos aquí el hueco con los conectores USB y como en el CX5 tenemos doble conexión de 12 voltios para diferentes dispositivos. La guantera en este caso es un pelín, solo un pelín más grande y con un ángulo de apertura un poquito mayor. Salvo eso, el coche es, el acabado es muy parecido, muy similar y lo que nos ha parecido es que el CX5 es mejor en cuanto al espacio disponible en estas plazas. Vamos a las plazas traseras a ver qué tal. Bueno, pues aquí estamos, el interior del Mazda 6 Wagon. Nos encontramos con muchas diferencias con respecto al interior y a las plazas traseras del CX5. Para empezar, nos ha costado meter los pies debajo del asiento. El asiento está abajo del todo y notamos en la parte del empeine
ciertos elementos de este asiento, con lo cual andamos un poquito más justos. En cuanto a equipamiento y comodidad de los pasajeros, bueno, aquí tenemos diferencias, pero son diferencias en cuanto a concepto. Por ejemplo, tenemos unas salidas igual, salidas de aire sin control de temperatura. En las puertas tenemos un espacio que prácticamente es un reposavasos o un posavasos para estas plazas. No es muy grande la bolsa que tenemos en estas puertas. Y luego tenemos aquí un reposabrazos que solo tiene dos posavasos y nada más. No tenemos conexiones USB, no tenemos la posibilidad de tener una guantera en el reposabrazos. Sí es verdad que tenemos unos asientos muy buenos, con unos resaltes muy deportivos aquí para sujetar, sobre todo para ser sujetados en las plazas laterales traseras, y unos asientos con un respaldo muy alto. Para los que somos muy altos, son asientos muy cómodos porque tenemos un respaldo muy alto. Para nosotros el veredicto es que el CX5 en esto también gana en capacidad interior y sobre todo en la posibilidad de tener un mayor espacio para poder poner pues, unas sillas, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué tal va de maletero. La primera diferencia que nos encontramos cuando estamos ante el maletero del Mazda 6 Wagon es esto. No hay apertura eléctrica, es una apertura con telescópicos. Y lo que vemos es que la cortinilla efectivamente se ancla exactamente igual que el CX5 y se abre solidariamente con el portón. Ante nosotros queda un maletero de 522 litros, que gana por muy poco la capacidad del CX5. Un maletero muy regular, muy profundo y que tiene además un doble fondo que nos va a permitir en unos elementos compartimentadores distribuir la carga en diferentes posiciones. Como veis, mucha capacidad. Como elementos accesorios también tenemos unas argollas para colgar bolsas y los tiradores que dividen los asientos, abaten los asientos divididos en proporción 60-40 para ampliar el maletero hasta los 1700 litros. Bueno, pues a los mandos del Mazda 6 encontramos una berlina que, bueno, puede ser una alternativa a esta moda de los subcompactos porque ofrece 5 plazas razonablemente cómodas, porque ofrece un rendimiento en carretera bastante bueno y bueno, pues una serie de características que muchos son los que buscan en los sub, ¿no? Sin embargo, adolece de altura del habitáculo. El diseño del Mazda 6 es un diseño muy estilizado, casi una línea que parece más el de un coupé que el de una berlina. Y sin embargo eso le condiciona de alguna manera a la hora de tener un espacio interior, sobre todo en altura, mejor. ¿Qué pasa? Que tenemos que elegir entre un buen comportamiento, una línea dinámica muy bonita, etcétera, etcétera, o un coche que parezca más un furgón que un furgón para enterrar, un coche fúnebre más que una berlina al uso. Bien. Bueno, Mazda ha elegido la segunda parte, ha hecho una de las berlinas más dinámicas que existen en la actualidad, con un comportamiento fantástico, sin tener que recurrir a modos de conducción, ni suspensiones pilotadas, ni nada. Simplemente con buen trabajo, con buena ingeniería, se consiguen unos resultados fantásticos. El Mazda 6, ya os puedo decir, es uno de los mejores coches a nivel de comportamiento y eso hace que también sea muy atractivo para aquellos que quieran un coche ágil en curvas, que sea cómodo en carretera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que el Mazda CX-5 también tiene eso, también es ágil en curvas, también va bien por carretera y luego tiene, bueno, pues la altura que te permite afrontar algún camino de piedras con mayor éxito que el Mazda 6, a pesar que este también dispone de la misma tracción total. Como berlina nos parece una de las mejores, pero como contrincante o alternativa a los que están comprando los sub, me parece que adolece precisamente donde los sub son realmente competitivos, que es en eso, en espacio interior, en capacidad para poder afrontar
terrenos diferentes con éxito y sobre todo esa polivalencia. La altura también que te da esa sensación de seguridad, ¿no? El ir más alto, ir dominando un poquito el tráfico también. Cosas que nos han gustado de esta evolución del Mazda 6, porque es el último restyling que ha recibido. Bueno, nos parece que la pantalla está mucho mejor integrada. Es verdad que es la moda esta de sacar la pantalla fuera del salpicadero, pero está bien resuelta, porque no tiene crujidos ni tiene reflejos. La pantalla se ve bien, tiene buena intensidad, buena definición. Al contrario del CX5, el Mazda 6, que bueno, al contrario del CX5 que refleja la información del HUD en el parabrisas, en el Mazda 6 ahora recurre a una tulipa de policarbonato donde podemos ver esa información. En cuanto a la ergonomía, volante, mandos, disposición de los elementos, todo nos suena, todo es realmente parecido. La diferencia está en la consola y en la disposición tanto del mando para el sistema de infoentretenimiento como de los elementos como el volumen, el freno de mano automático, etcétera, etcétera. Bueno, son diferencias no demasiado grandes. También tenemos los mandos y los botones que activan y desactivan las funciones de la conducción aquí abajo a la izquierda. No nos parece la mejor situación. Nos hubiera gustado que hubieran estado en esta zona más a mano, porque cuando queremos desactivar, por ejemplo, el control de tracción o queremos activar el control de cambio involuntario de carril, pues podemos activar uno y desactivar otro, porque no nos permite ver el volante. El aro del volante tapa esa zona. Entonces tenemos que hacer en carretera este movimiento de tener que mirar abajo y de retirar la visión. No sé por qué lo han puesto ahí, sinceramente. Creo que este mismo pensamiento que tengo yo lo habrán tenido ellos, porque los ingenieros de Mazda, por cultura y porque son japoneses, son muy metódicos, pero de la misma forma que digo que son muy metódicos, también son muy cabezotas, porque cuando ellos dicen que tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. A pesar de que le podamos dar razones suficientes para que estén en otro sitio, si han pensado que está bien ahí, no lo van a cambiar. Calidad, buenos elementos, buen equipamiento, buenas prestaciones, buen confort de marcha y un dinamismo totalmente en el top 3. Pero le faltan cosas para poder desbancar en esta comparativa al Mazda CX5, que nos parece que gana por lo que buscan muchos de los compradores que se deciden por un SUV. Gana en polivalencia, gana en espacio interior, gana también en equipamiento y gana también en diseño. A nosotros, sinceramente, nos parece uno de los SUV más bonitos del mercado. Entendemos que el CX5 es superior por múltiples razones, pero las principales ya las hemos enumerado. Así que aquí os dejamos y os emplazamos a una próxima prueba en Revista al Motor. ¡Hasta luego!